Ok, vamos a, vamos a iniciar. Presento un poquito el objetivo de estas pláticas psicoeducativas. El Hospital de Salud Mental, preocupados por dar continuidad a nuestras actividades y adecuándonos a las normas y requerimientos actuales, nos hemos visto como en la necesidad de adaptarnos a esta nueva modalidad y vamos a estar dándole continuidad a nuestras actividades por medios electrónicos, así a distancia. Y los días jueves en este horario, en el de las 12 de la tarde, vamos a estar presentando sesiones psicoeducativas con diferentes temáticas. Este día me tocó a mí y vamos a hablar de los trastornos depresivos y ansiosos. Y si nos alcanza el tiempo, vamos a hablar un poquito de los trastornos de la conducta alimentaria. Esperaría yo tener al final un espacio de tiempo para responder algunas de sus preguntas. Eh, y en ese sentido, me gustaría empezar. Eh, ya si hay alguna preguntita, la pueden ir dejando en el chat y ya al final, si es uno de los cuestionamientos que tienen que ver con el inicio, con la parte intermedia de la sesión, pues ya nos regresaremos un poquito a eso. Ok, pues vamos a empezar. Es importante saber que estas pláticas psicoeducativas van dirigidas al personal en general. Pretendo que no tenga un grado muy técnico, entonces vamos a, vamos a iniciar y ya me hacen ustedes las preguntas que consideren pertinentes. Nuestro objetivo es conocer los trastornos depresivos y de ansiedad. Ok. Generalmente nosotros asociamos la tristeza a la depresión. Eh, no sé, me ha tocado ver en algún momento que se hace una referencia a la depresión de forma muy normalizada en un cierto sentido. Es decir, escuchar a una persona que de pronto dice, ando deprimido. Entonces, la realidad es que la emoción que origina la depresión es la tristeza, pero la tristeza es transitoria, suele ser pasajera, puede durar algunas horas o algunos días y responde a una situación particular. Es decir, yo me entero de algo que va relacionado con una pérdida, con un sentimiento de soledad, con una sensación de abandono y puedo tener puedo contactar con esta emoción que es la tristeza. Pero realmente, al ser pasajera, pues me voy a recuperar en un periodo corto de tiempo. Pero cuando hablamos de depresión, hay que tomar en cuenta que ya es algo más intenso y que además permanece temporalmente hablando, de acuerdo a las guías clínicas, por lo menos 2 semanas, va a empezar a interferir con mi vida diaria y pues causa un malestar significativo en la persona. Eh, Algunas personas, curiosamente, ¿no? Hacen una referencia que la depresión, la tristeza la sienten en el pecho como una sensación de opresión. Y a eso se refiere su etimología, ¿no? Hundimiento, opresión. Y en este caso, pues hablamos de que ya la depresión es un trastorno del estado de ánimo que eh, puede ser clasificado, ¿no? Como una depresión leve, moderada o severa, pero que va a tener alteraciones en la vida diaria de la persona. Eh, es importante saber que actualmente la depresión llega a ser una de las principales causas de días perdidos por enfermedad. Y la OMS previó que para este año va a ser una de las principales causas de discapacidad laboral. Son números que van cambiando y que hay que tomarlos en cuenta a medida de contexto, que afecta a 350 millones de personas. En México se dice que hay una variación entre el 12 y 20% de la población entre los 18 y 65 años, es decir, en la etapa productiva del ser humano. Entonces, imaginémonos esto, nada más para poner en contexto. De cada 100 personas, entre 12 y 20 pueden padecer depresión. Ya habría que checar si estamos hablando de una depresión leve, moderada o severa. Y en este caso, pues nada más como poniendo, puede llegar a afectar inclusive a personas que estamos muy allegados a ellos o que nos puede afectar a nosotros. Y se dice que en algún momento alrededor de 15 millones de personas van a padecer el trastorno depresivo en algún momento de su vida. ¿Qué, qué puede llegar a ocasionar la depresión? Dificultades económicas, estrés, un estilo de vida globalizado, problemas sociales, desempleo, violencia.
Pero esto es solamente una parte, ¿no? Porque vamos a entender que la depresión puede tener un origen multifactorial, desde la parte genética, de la parte ambiental, que prácticamente es a lo que nos referimos acá, y una parte, eh, digamos, como que va dándose día a día. Hay varias formas de depresión. Aquí hay simplemente una aproximación. Nos habla de un trastorno depresivo que puede ser, como he venido comentando, leve, moderado, severo, que puede aparecer también en una depresión cuando se trata de un trastorno bipolar, o que puede hablarse de distimia. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. El trastorno depresivo es una enfermedad común y es considerada como grave. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué se considera la depresión como un trastorno grave? Porque de alguna u otra manera la vida de la persona se ve afectada, pero sobre todo en algún momento, cuando hablamos de una gravedad, puede llegar a ocasionar cierta afección que lleva a la persona a intentar eh, contra su vida. Es decir, la depresión puede ser un factor que puede llegar a amenazar la vida de una persona. Por eso es que es considerada como grave. Eh, en algún momento se puede llegar a normalizar la depresión, sobre todo cuando nosotros convivimos mucho con una persona o nosotros somos quienes tenemos el padecimiento. Las personas que están a nuestro alrededor nos ven como normales, ¿no? O vemos a esa persona como normal, porque siempre ha sido así. Pero la realidad es que no debería de ser así, porque a final de cuentas la persona, si bien se adapta o se acostumbra a lo que es el trastorno, pues no quiere decir que la persona que no disfruta sus actividades sea normal. No quiere decir que la persona que no duerma mucho sea normal. No quiere decir que la persona que está pensando comúnmente en morir sea normal. Sin embargo, pareciera que el ser tan constante y tan común, sobre todo cuando no hay un tratamiento, pues se vuelve eso, una cuestión normalizada. Les comentaba que las causas pueden ser multifactoriales. Puede ser herencia, es decir, en ambos sentidos, ¿no? Tanto una herencia genética paterna como materna, y que puede inclusive hasta tener como ciertos grados en línea ascendente. Puede ser biológica, está en algún momento, la persona puede tener alguna afección eh, meramente biológica en cuanto a la funcionalidad y estructura cerebral, y puede generar un trastorno depresivo. Puede ser ambiental. Es importante también saber que el ambiente, a partir de lo que observamos, a partir de lo que nos modelan, a partir de lo que nosotros eh, entra a través de nuestros sentidos, puede ocasionar que la persona padezca un trastorno depresivo, o la parte psicológica, que puede ser por algún tipo de maltrato físico, emocional, sexual, o inclusive hasta ser parte de un entorno en el cual sea susceptible yo de algún tipo de negligencia, ¿no? Generalmente estos trastornos pueden llegar a aparecer en la infancia o en la pubertad, pero no excluye a que yo no haya tenido nada en esas etapas de la vida, y que en la adultez pueda llegar a tener una afección como el trastorno depresivo, o inclusive que durante el desarrollo de mis etapas de infancia, pubertad, adolescencia, adultez inicial e intermedia no haya pasado nada, pero en la parte final de mi vida puedo llegar a padecer un trastorno depresivo. Es decir, hablábamos hace un momento que el padecimiento está, digamos, como conglomerado mayormente en la etapa de la adultez. Entonces, no quiere decir, como comentaba hace un momentito, que si ha habido etapas en las que no he pasado esto, que pueda yo que pueda yo iniciar en cierta etapa de mi vida. ¿Cómo se caracteriza? O sea, ¿cuáles son las cuestiones a las cuales debemos de estar atentos para ver que una persona, o inclusive yo, puedo llegar a padecer una depresión? Hay que tomar en cuenta que un trastorno mental tiene una afección en las tres esferas principales de la vida de una persona, lo que es cómo piensa, cómo siente y cómo actúa. Y nos vamos a dar cuenta que los síntomas que aquí están, digamos, como sintetizados en palabras o una frase corta, están relacionados en cómo pienso, cómo siento y cómo actúo.
Lo principal es un ánimo triste, pero es un ánimo triste persistente. Y hablábamos de que tiene que ser algo constante, ¿no? Por lo menos 2 semanas. Si es algo muy grave, no tendría que esperarme a las 2 semanas como para pedir un soporte profesional. El ánimo va a estar triste, generalmente va a estar triste. Hay un vacío persistente. Pareciera que la persona, a pesar de que ha logrado cosas, a pesar de que tiene personas importantes, no logra llenar ese vacío. Hay un pesimismo, todo va a salir mal. Desesperanza. Voy a regresar a la desesperanza dentro de un ratito porque eso es importante. Sensación de culpa, de inutilidad, desamparo, soledad, desinterés, inclusive el desinterés por cosas que normalmente yo disfruto. Es decir, eh, pasear a mi perro ya no lo disfruto. Ya, o sea, ni siquiera tengo ganas de hacer eso. Hay un aislamiento frecuente, es una conducta muy frecuente en la depresión. La persona no quiere hablar con nadie, no quiere interactuar con alguien. Hay generalmente la dificultad en decidir las cosas es algo que afecta la vida de la persona. Hay pérdida de placer, hay un distanciamiento, hay un abandono, sobre todo un autoabandono, en muchos sentidos. Hay fatiga, hay agotamiento, hay lentitud, hay olvidos, hay cambios en el sueño. Puedo dormir más, dormir menos, hay una variación en el apetito, puedo comer más, puedo comer menos, inclusive bajar o subir de peso sin ese objetivo específico. Y empiezan a padecer las ideas de muerte. ¿Qué pasaría si yo no estuviera aquí? ¿Sería mejor que ya no despertara? ¿Cómo podría ser para que pase eso? Y el riesgo último, que es el gesto suicida y el acto que lleve a una ejecución del acto. ¿Por qué hablaba de desesperanza? Porque la desesperanza está muy relacionada con el suicidio. Es decir, cuando una persona pareciera que su futuro no está claro, que está incierto o que ni siquiera lo hay que tener mucho cuidado porque entonces pueden empezar a aparecer estas ideas de muerte. Es importante aclarar que la depresión ya por sí sola es un diagnóstico, pero que muy comúnmente la depresión está aparejada a otro tipo de diagnósticos. Llámese, ahorita vamos a hablar de ansiedad. Es posible que una persona padezca depresión y ansiedad, es muy común, pero también es muy común que la persona pueda padecer una depresión y que a la par tenga también un rasgo o un diagnóstico de un trastorno de personalidad, que eso ya es otro tema muy amplio. Pero en sí, aquí digamos que está contenido las características que una persona puede tener en pensamiento, en sentimientos y en conductas para saber identificar que está cursando por una depresión. Y yo les decía, no, esto lo podemos hacer una revisión hacia nosotros. ¿Cómo está mi ánimo? ¿Cómo está mi esperanza? ¿Cómo me siento en cuanto a la interacción que tengo con los demás? ¿Cómo está mi interés? ¿Cómo está mi forma de pensar? Entonces, en ese sentido, puedo hacer una revisión interna o puedo hacer una revisión hacia mi familiar, hacia mi amigo, hacia mi pareja, hacia mis hijos, y esto me va a dar como una forma de hacer una evaluación general. Entonces, es importante saber que la depresión es tratable. Hay medicamento específico que puede ser proporcionado por un profesional de la salud, en este caso de la salud mental, en este caso un médico psiquiatra, y que en este sentido ese tratamiento va a hacer que la funcionalidad de los neurotransmisores cerebrales funcionen de manera correcta. Es importante saber que entre más temprano sea el tratamiento, es más eficaz. Es decir, aquí la idea sería no esperar. Uno de los principales pensamientos, sobre todo en las personas que padecen depresión, es esto va a pasar, esto se me va a quitar. Y ahí se pueden llevar años. Es decir, tal y como me lo dice, si llega un tratamiento y funciona de manera efectiva, puede ser que la persona evite algunas cuestiones como inclusive un deterioro de la funcionalidad. Entonces, hay que evitar eso. Háblese otra vez, ¿no? De adolescentes, de adultos jóvenes. En cuanto yo empiece a identificar lo que estábamos observando atrás, sería importante. Yo a veces me preguntan, ya veo o me siento un poco triste. ¿Crees que pueda acudir o crees que debería de acudir a una evaluación psiquiátrica o psicológica? Eh, y es lo primero que yo les digo, ¿no? Hay que ver cómo está tu funcionalidad. ¿Estás yendo a trabajar? Sí, sí, pero me da flojera. ¿Estás variando tu apetito? A veces como, a veces no. ¿Cómo estás durmiendo? Pues más o menos, a veces batallo. Ok, o sea, hablaría de que a lo mejor hay una cuestión leve, ¿no? Pero cuando la persona me dice, ya no estoy yendo a trabajar, ya no quiero convivir, es importante que acudas, porque ya entonces ya la severidad del síntoma ya está afectando a mi vida. Entonces, en ese sentido, hay que
ver que la funcionalidad no solamente afecta la vida cotidiana de la persona, sino inclusive hasta la cuestión física de la persona. Y es ahí cuando aparecen de pronto algunas enfermedades físicas. Eh, Esta es una variante de la depresión, es bastante común, es diagnosticada con bastante frecuencia, pero difícil de pronto de identificar. eh, Aunque pareciera sencillo para algunos profesionales de la salud mental identificar cuando una persona pasa por un curso depresivo, la verdad es que no lo es tanto, ¿eh? La verdad es que algunas personas en este intento por funcionar enmascaran un poquito la depresión y aparentemente están bien cuando interactúan con otros, pero una vez se aíslan o se sustraen de la parte psicosocial, pues el síntoma empieza a salir. Pero en este caso la distimia todavía tiene un grado más de complejidad. ¿Por qué? Porque es una depresión medio imperceptible. Una característica de la depresión es que es constante en tiempo, pero no tan intensa en los episodios que la persona sufre. Entonces ahí me dice, es un periodo de por lo menos 2 años, pero de alguna manera no incapacita a la persona, o sea, la persona va a trabajar, la persona estudia, la persona tiene relaciones interpersonales, pueden llegar a tener pareja, pueden llegar a tener amigos, tienen actividades, pero sí interfieren. Es cuando les decía, ¿no? Hay periodos en los cuales no trabajan, hay periodos en los cuales no quieren convivir, hay periodos en los cuales no hay esta alegría por disfrutar de las cosas, alteraciones temporales en cuanto al sueño, en cuanto al apetito. Entonces es ahí cuando de pronto sube un poquito el síntoma, pero vuelve a acomodarse. Es decir, está como adormecido. Entonces, en este sentido, le da la capacidad a la persona de adaptarse y de acoplarse y decir, tanto la persona como quienes conviven con ellos, es que así es. Siempre ha sido así. Desde que yo me acuerdo, siempre ha sido así. Y lo cual llega en algún momento, tanto en la depresión como en la distimia, que haya un proceso como de negación, ¿no? Es que no pasa nada, así es, tanto de la persona que lo padece y muchas veces también de la familia. No tiene nada, ¿no? Pues anda triste, algo pasó, pero se recupera. Así le pasa, se pasa 2 semanitas así, ya después está bien. No es normal. Y entonces, en ese sentido, sí es importante que también la persona pueda tener un tratamiento que le permita tener un mayor de funcionabilidad. Entonces, puede ser que en este caso la persona padezca esta condición que es la distimia, pero que a momentos tenga esta exacerbación o este incremento de los síntomas e inclusive se pueda ya ahí identificarse, ¿no? Eh, como dice aquí, clínicamente es parecido como un episodio depresivo y teóricamente se le llega a conocer inclusive cuando la persona tiene una distimia y viene una exacerbación del síntoma como una doble depresión. La prevalencia es del 3%, 3 de cada 100 personas, pero les decía, ¿no? ¿Qué pasa si yo no me acerco a instituciones de salud? Es imperceptible. Posiblemente la estadística en este caso no sea tan confiable. Puede aparecer en cualquier etapa de la vida, es más común en mujeres. Hay que tomar en cuenta que la mujer es más adepta a pedir ayuda, el hombre de pronto se resiste más, inclusive por cuestiones de crianza culturales, y hay una causa multifactorial y es una alteración en la intercomunicación de las neuronas cerebrales, que como les decía es importante que se pueda regular a través del tratamiento farmacológico que es proporcionado por un médico psiquiatra. Entonces, es muy parecido, si nos damos cuenta, prácticamente son las mismas cosas. El ánimo triste. Aquí viene una cuestión adicional. Esto aparece tanto en la depresión como en la distimia. Hay una irritabilidad. Entonces, de pronto, esto complica para las personas que no conocen muy bien la sintomatología. Dicen, no está deprimido, si está enojado todo el tiempo. Hay que acordar que sobre todo en la adolescencia y en la adultez mayor, la irritabilidad es muy común. Eh, y vemos que hay una similitud en los síntomas, pero decíamos que la característica es que el síntoma no está tan fuerte, pero sin embargo ahí está. No voy a hablar del trastorno bipolar, pero es importante entender que el trastorno bipolar forma parte de los trastornos afectivos y que una de sus variables es la depresión. Entonces, en el caso de esta alteración de los mecanismos de la regulación del estado de ánimo, puede aparecer episodios de elevación, como la hipomanía o la manía, pero también aparecen episodios depresivos.
Ahí hay una cuestión adicional, me habla de síntomas psicóticos. Es importante saber que una persona puede cursar por sintomatología psicótica en un estado depresivo, entonces no nada más aparece en la manía y en la hipomanía. Por eso es importante, les decía, acudir a un profesional de la salud en cuanto yo identifique que están habiendo ciertos síntomas que alteran la vida cotidiana de la persona. Esa es una gráfica muy interesante, muy sencillita como para entender qué es o cómo se llega a alterar el afecto de una persona, ¿no? Entonces, en la línea intermedia ahí nos presenta lo que es la eutimia, que sería como el estado buscado, ¿no? Un estado como de equilibrio, y que no es plano, hay que tomar en cuenta, no es plano, ondula, es decir, una persona puede observar una cosa y la lleva como a sentirse un poco triste, pero regreso, ¿no? Me dan una buena noticia, me elevo un poquito, pero regreso, me mantengo ahí. Pero ahí lo que vemos son crestas bastante altas, y la más alta, por ejemplo, es la manía. Y después viene la hipomanía, pero cuando nosotros nos vamos hacia abajo es ahí donde vemos la depresión. Y aunque no viene marcada ahí, dijéramos que la distimia sería, no sé, en el segundo cuadrito, pero en la parte inferior, pero constante, o sea, por un periodo prolongado de tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Lo que busca el tratamiento, tanto farmacológico como psicológico, es que la persona se mantenga en un estado de equilibrio. Buscaríamos lo que es la eutimia. Entonces, en el trastorno bipolar es una condición crónica, o sea, es decir, puede haber una depresión aguda, es decir, puede pasar la persona por un episodio depresivo, pero con tratamiento, con terapia, la persona se puede restablecer, y podemos decir que al ser una cuestión aguda desaparece y queda como un evento único. Puede haber una depresión crónica, la hay, crónicas, depresiones recurrentes que acompañan a la persona por el resto de la vida, pero en el caso del trastorno bipolar la característica es que es crónico. Es decir, una vez que un profesional de la salud mental identifica cuáles han sido los síntomas, aparición, evolución de la enfermedad, en el momento que se diagnostica como un trastorno bipolar, entenderemos que es crónico, es decir, va a acompañar a la persona por el resto de su vida, y que además también está considerado como uno de los trastornos graves. ¿Por qué? Porque hay una afección bastante importante en la vida de la persona, y que en ambos sentidos, tanto en la depresión hay una amenaza a la vida, tanto en la manía hay una amenaza que muchas veces es indirecta a la vida. Hay una elevada morbimortalidad. Es decir, otra vez estamos en un punto de identificarla como una situación grave porque afecta de manera directa o indirecta a la vida de la persona. De los pacientes diagnosticados, el 25-50% de las personas lleva a cabo un intento suicida. Es decir, ahí está la gravedad. La prevalencia también oscila entre el 1 al 3% de la población mundial. En este caso es muy interesante cómo la hipomanía, manía es muy fácil de identificar, entonces la familia de pronto lleva a su familiar a que tenga este tratamiento en cuanto identifican los síntomas. Pero en la depresión, pues es vista como algo no tan grave, como algo pasajero, como algo que simplemente va a pasar, y no siempre se lleva atención. Entonces, en ambos sentidos es importante tener este acompañamiento. De acuerdo a los estudios, se dice que no hay diferencias significativas entre raza, sexo o variables socioeconómicas de quienes padecen el trastorno bipolar. Es más prevalente en mujeres. Los episodios de manía se presentan más frecuente en hombres, y del grupo de adultos deprimidos, entre el 5 y el 15% presentan un trastorno bipolar. Importantísimo. Son datos que de pronto ayudan a entender algunas cosas, ¿no? O a evitar cierto tipo de cosas. Si yo sé que mi familiar, mi pareja, mi hijo está deprimido, es importante acercarse a un tratamiento, a un especialista, e identificar si ha habido episodios anteriores que posiblemente no nos hayamos dado cuenta de su presencia. Porque generalmente el trastorno bipolar aparece primero en un episodio depresivo. Entonces, el tratamiento debe ser adecuado, porque si no se lleva a cabo de manera adecuada, puede detonar en otro tipo de afecciones. Entonces, generalmente, ¿no? Cuando uno acude a tratamiento médico, quien es el personal de primera línea es el médico general. Entonces, es importante saber que
es complejo identificar un trastorno de esta naturaleza. Entonces, si yo sé que mi familiar no está siendo honesto en la descripción de su malestar, sí tendríamos que apoyar al médico para ofrecer información, y a lo mejor el médico familiar puede diferir ya a un médico psiquiatra que pueda ofrecer este tratamiento de manera más efectiva. Es importante reconocer también que en este caso, en el trastorno bipolar, no podemos hablar a este momento de una concepto como de cura, ¿no? Pero sí es importante saber que podemos controlar los síntomas y que podemos tener una recuperación de la funcionalidad. Es importante saber que el tratamiento farmacológico es importante, pero no es lo único. El trastorno en general implica una fuerte disposición al cambio, y en este cambio la mayoría de las veces nosotros pedimos que la familia nos apoye. Es decir, es importante saber que la psicoeducación es importante, que la terapia individual es importante, pero que la terapia de la familia, con la familia y para la familia, todavía viene a poner un elemento adicional en el curso de la enfermedad. Les decía, no considero como tan importante hablar de lo que es en el trastorno bipolar, lo que es un episodio de manía, pero pues nada más por señalar algunas cosas, ¿no? Es un periodo de elevación del estado de ánimo, hay mucha energía, hay una irritabilidad, no siempre se reconoce como disforia, pero también puede haber una persona con euforia, es como muy buena onda, ¿no? De una persona aún muy enojado. Discurso, hay mucha habla, hay una verborrea importante, hay ideas aceleradas, se distraen de todo, hay un aumento de actividades, hay intranquilidad, no están durmiendo, hay una autoestima exagerada y hay conductas impulsivas. ¿Okay? La hipomanía, me dice una persona, debe estar al menos 4 días, debe ser notorio. No hay síntomas psicóticos, pero en la parte de la manía es una duración de por lo menos una semana, hay una disfunción marcada y hay una necesidad de hospitalización, y ahí sí pueden aparecer síntomas psicóticos. Nada más para comentar algo importante, hablaba de una depresión psicótica, o en este caso de síntomas psicóticos en una manía. Es importante reconocer que en este caso pues la persona puede cursar o debe cursar por una alteración del pensamiento severa y de la conducta, que le lleva inclusive a tener hasta alteraciones de la sensopercepción, como pueden ser alucinaciones, o una distorsión muy fuerte del pensamiento, como lo es un delirio. Llámese paranoide, llámese celotípico, llámese místico, llámese erotomaníaco. Entonces es una alteración importante del curso del pensamiento. Algunos signos y síntomas pueden ser indicadores de una futura crisis. Entonces yo, al reconocer a mis familiar, a mi persona llegada, pues puedo ver que hay algunos cambios conductuales o de pensamiento, entonces podemos prever, ¿no? Es importante tener pautas de acción para el tratamiento, porque entonces algunas veces las personas dicen, se le va a pasar, o la persona dice, no voy a decir nada porque si no me van a hospitalizar. No, entre más pronta sea la intervención, podemos evitar un internamiento, una hospitalización, que ese es un objetivo importante, ¿eh? O sea, lo que se busca no es internar a nuestro familiar, es prevenir que se interne, porque buscamos la funcionalidad. Entonces, hay algunas guías, hay alguna bibliografía. Nosotros manejamos aquí talleres también, o algunos cursos para familiares, para entender cómo es la funcionalidad y cómo identificar a través de señales de alerta la posibilidad de que la persona vaya a cursar por un episodio depresivo o hipomaníaco maníaco. Y vamos a pasar a los trastornos de ansiedad. La ansiedad es todo un espectro. Hay como una variante de lo que pueda ser el, el, pues el diagnóstico de una ansiedad. Aquí yo encuentro un error en esta diapositiva, y me dice, la ansiedad es parte normal de las emociones. La verdad es que la ansiedad no es una emoción, no lo es. Lo que es una emoción es el miedo, ¿ok? Entonces, un miedo descontrolado me puede llevar a tener ansiedad, pero es parte de la cotidianidad, ¿no? Me siento ansioso. Ok, hablemos otra vez de que la ansiedad tiene que, para hablar de un diagnóstico de ansiedad, tenemos que revisar ciertos síntomas y cierta temporalidad y cierta disfuncionalidad de la persona. Pero es una respuesta, digamos, como normal. O sea, tener miedo es normal. El miedo nos protege, el miedo nos alerta, el miedo nos hace llevar a cabo conductas de protección. Sin embargo, el trastorno, ya hablamos de ansiedad, interviene con la habilidad de llevar una vida normal.
Causan sentimientos de temor o terror, preocupación intensa y sensación de pérdida de control. Digamos que en este caso la persona se vive dentro de un proceso casi catastrófico. Va a pasar lo peor, me va a pasar a mí y le va a pasar a alguien que quiero. Inclusive también puede llevar a una percepción de amenaza de la vida, ¿no? Entonces, no al hablar de un trastorno es importante reconocer que la persona no puede controlarlo, ¿no? Le decimos a nuestro familiar, pues no estés triste, no tengas miedo, no es tan sencillo, realmente es algo complejo porque hablamos de un trastorno. Entonces, podríamos entender que hay una clasificación de la ansiedad que podemos ver aquí, ¿no? Un trastorno de ansiedad generalizada, hay un trastorno de angustia, de pánico con o sin agorafobia, ahorita vamos a ver lo que es eso. Hay fobias específicas, hay fobia social, una enfermedad puede ocasionarme ansiedad, una sustancia, el consumo de una sustancia, sobre todo las que son excitadoras del sistema nervioso, pueden ocasionar ansiedad y hay trastornos que no están especificados. Entonces, en este caso, ¿qué pasa con la ansiedad? Hace un ratito decíamos que la depresión cambia mi forma de pensar, de sentir y de actuar. Lo mismo pasa con la ansiedad. Pero la forma de pensar de una persona con ansiedad y de una persona con depresión varía. ¿Ok? La emoción es diferente, la tristeza forma parte de la depresión, mientras que el miedo forma parte de la ansiedad. Pero una característica adicional del trastorno de ansiedad es que es muy somático. ¿Qué quiere decir esto? Afecta la función corpórea. Entonces, ahorita vamos a ver unos elementos de esa naturaleza y por supuesto va a afectar la conducta. Generalmente la conducta de la ansiedad suele ser evitativa, suele ser compensatoria y la persona tiende a huir de los elementos que ocasionan la ansiedad. Entonces cambia mi forma de pensar y de sentir. Eso ya lo tenemos claro. Están los síntomas físicos, alteraciones cardiovasculares, arritmias, alteraciones cardíacas. La persona lo siente inclusive, ¿no? Tan es así que si la persona va y se mide la presión arterial, va a haber una alteración y eso puede reforzar la idea de algo estoy pasando. Hay personas que llegan inclusive a pensar que les va a dar un ataque cardíaco, ¿no? Hay alteraciones respiratorias. Generalmente la respiración tiende a acelerarse, por eso son importantísimos los ejercicios de respiración diafragmática, por ejemplo. Hay síntomas gastrointestinales, esta sensación de vómito, de asco, de dolor abdominal, de alteraciones gastrointestinales severas como inclusive colitis, úlceras, genitourinario, sensación de orinar bueno, en ese sentido, ¿verdad? Neuromusculares, alteraciones, sensación de hormigueo, entumecimiento nervioso, perdón, sí, temblores. Entonces, les decía, este adicional en la ansiedad lleva a que la persona no nada más lo piense, sino que lo siente. Es un trastorno muy, muy físico. En el trastorno de ansiedad generalizada puede llegar a ser una afección global para la persona. La persona no logra relajarse, siempre están intranquilos, altera la atención de la persona, no pueden concentrarse. Hay problemas para dormir, generalmente también no logran conciliar el sueño, están cansados todo el tiempo porque hay tensión muscular, entonces el corazón generalmente está latiendo más rápido para mantener esa tensión muscular que hace que la persona generalmente sienta esa sensación de cansancio, aunque duerman un poco. Y los síntomas físicos a los que hacíamos referencia. No faltarían algunos, no sé, se me ocurre visión borrosa, mareo, vértigo y algunas otras que pueden ser inclusive hasta muy, muy características de la persona que lo padece. En el trastorno de pánico hay algunas variaciones, como que es una situación que puede aparecer de manera inesperada, súbita, que ocasiona una sensación de pánico intenso, de no poder controlar esa sensación. Y llega a aparecer inclusive la idea de muerte inminente. O sea, la persona dice, es que siento que me voy a morir, ¿no? Y de pronto vienen esas conductas como salir corriendo
en ese sentido de querer huir de la situación pueden ponerse aún más en riesgo. Miedo a perder el control, tal así como viene este entrecomillado, ¿no? Volverme loco. Los síntomas físicos no ayudan porque pareciera que el síntoma físico refuerza mi idea de que estoy mal. Y una conducta muy común es evitar, ¿no? Entonces resulta que voy en un elevador, no tengo ninguna cuestión de claustrofobia, no tengo nada, pero ya aparece un trastorno de pánico. Entonces, de pronto la persona puede llegar a relacionar ese elemento como un detonante. Entonces, puede que la persona empiece a evitar cierto tipo de situaciones que de manera aleatoria se presenta en el trastorno de pánico. Agorafobia. ¿Qué es la agorafobia? No me gusta la descripción que viene en esta diapositiva. Eh, yo me quedo con la segunda, por ejemplo, una idea de escape difícil. La persona llega a un lugar, si es que va al lugar, y está buscando generalmente la vía de escape. Eh, es una cuestión muy evitativa también. O sea, les es difícil utilizar el transporte público, estar en lugares en donde hay mucha gente o esa sensación de no poder tener ayuda de manera inmediata, no puedo hacer lo que yo pudiera hacer para sentirme seguro, es decir, esa sensación de indefensión a la que hace referencia y es muy evitativa. O sea, ahí sí hay personas que llegan a tener una alteración severa en este sentido que inclusive llegan a vivirse en cuatro paredes. Las fobias es un miedo intenso, fuera de proporción, hay un descontrol, hay problemas en la funcionalidad. Las fobias específicas, la que reconocemos de manera más habitual es la aracnofobia. Pero esto es importante, creo que es un buen ejemplo porque a lo mejor para una persona una araña chiquita le puede ocasionar una alteración severa. Huir, evitar, síntomas físicos, hablábamos de esta sensación, ¿no? De algo me va a pasar, voy a perder el control. Pues es irracional, pero la persona, inclusive aún sabiéndolo, no lo puede controlar. Es decir, ya sé que no me va a hacer nada, pero yo siento que me va a pasar. Entonces, en ese sentido, habrá que identificar si la persona puede llegar a tener una fobia específica. O la fobia social, que es esta temor a interactuar socialmente, llámese hablar, estar frente de un grupo o simplemente interactuar. Entonces, también lleva a que la persona tenga todos estos miedos, pero que adicionalmente no pueda pedir como esta ayuda, porque ya estamos hablando de que para pedir ayuda tengo que interaccionar con otra persona. Entonces, es importante reconocer que eh, puede haber técnicamente se conoce como comorbilidad, pero yo puedo tener una ansiedad generalizada y además puedo tener una fobia específica o puedo tener fobia social o que puedo tener o que puede venir acompañada de agorafobia o sin agorafobia o que mi ansiedad puede estar acompañada de ataques de pánico o sin ataques de pánico. Pero en ese sentido volvemos al mismo punto, ¿no? Debe ser un profesional de la salud quien identifique. Porque es importantísimo el diagnóstico y es algo que yo hablo siempre, que les digo que hay que estar muy, muy, muy al pendiente de esto. El diagnóstico identifica mis síntomas y terapéuticamente hablando, esos síntomas son los que voy a trabajar. Farmacológicamente hablando, el médico son los síntomas que va a atacar a través del tratamiento farmacológico. Entonces, imagínense, si tenemos un buen diagnóstico, va a tener un buen tratamiento y acompañamiento psicoterapéutico y además farmacológico. Entonces, el pronóstico para la persona puede ser mucho mejor. Hay otros trastornos de ansiedad, como es el trastorno de estrés agudo, el trastorno de estrés postraumático y un trastorno obsesivo compulsivo. Entonces ya ahí sería como entrar un poquito más a detalle en cada uno de ellos, pero otra vez, ¿no? Volvemos al punto. O sea, yo puedo tener un trastorno de estrés postraumático por un evento pasado que sigue alterando mi vida actual. Puedo tener un trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? De pronto en esta descripción de la sintomatología pareciera que algunas personas celebran o presumen la posibilidad de un diagnóstico. Es que soy bien obsesivo, soy bien TOC, porque todo lo quiero hacer bien. No, acordémonos, la persona llega a tener una disfuncionalidad en su vida cotidiana al grado de que tiene que estar en una perfección constante que le ocasiona estrés no hacerlo bien. Me acuerdo de un caso en particular en donde a una chica le piden una tarea y estudia arquitectura, le piden una tarea que haga un diseño arquitectónico, no duerme por 48 horas porque siente que no lo ha hecho bien, hizo más de 10 diseños. Cuando yo le pido que me los enseñe, yo no soy arquitecto, pero ni era su maestro, mucho menos, pero realmente había como, pues,
la posibilidad de identificar que era un buen trabajo, pero ella decía, no, ninguno sirve, ninguno sirve, ninguno sirve. Y el no poder dormir le ocasionó otra sintomatología. Es decir, en esta búsqueda de la perfección, la persona se vive constantemente alterada. Igual es algo multifactorial. Las personas se viven, eh, mm, las personas que tienen un trastorno de ansiedad, generalmente hay una cuestión hereditaria, genética, también se vive en un estrés crónico, en un ambiente que puede estar llevando a que la persona generalmente esté temerosa, ¿no? De algunas situaciones a las que es sometido, y está la parte biológica también. Puede haber una enfermedad, puede haber alguna situación meramente física que puede llegar a detonar esta situación. Prácticamente es la una, tuvimos esta pausita que sucedió. Entonces, me gustaría quedarme con esta descripción de lo que son los trastornos, bueno, el trastorno depresivo y la distimia, y que forma parte de uno de los elementos de la bipolaridad, y los trastornos del espectro ansioso. Sé que es relativamente limitado el tiempo y nos limitó más estos minutos que nos quitaron, entonces no sé, me gustaría de preferencia poder resolver algunas dudas que las personas que estuvieron con nosotros este día puedan llegar a tener. Dice, ¿cómo vive una persona con ambos trastornos, ansiedad y depresión? Es una muy buena pregunta. Digamos, no sé, por ahí veo algunas personas conocidas, lo cual me da mucho gusto, con las cuales en alguna ocasión me ha tocado como compartir algo de lo que he platicado ahora, pero es importante reconocer que hay un cambio. Cuando una persona padece un trastorno mental, hay un cambio severo en la forma de pensar. La persona con depresión generalmente se vive desde una perspectiva de una poca valía, y una persona que sufre de ansiedad se vive desde una perspectiva de poca capacidad. Entonces, imaginémonos que en nuestra mente siempre está la idea de que ni valgo ni puedo. ¿Cómo se vivirá una persona? Difícil. Entonces, estas personas se viven muy limitadas en la parte de la interacción, en la parte de la vida cotidiana. O sea, les es complicado a lo mejor mantener un trabajo, mantener una relación, interactuar simplemente. Entonces, sí altera. Por eso mismo decíamos que en el proceso terapéutico podemos encontrar, por ejemplo, se me ocurre ahora mismo, técnicas de habilidades sociales, técnicas de resolución de problemas, técnicas que lleven a la persona a generar habilidades que puedan llevar a afrontar la vida de una manera más efectiva y que no altere la cotidianidad. Les decía que es importante, además, que en cuanto yo identifique que mi familiar o yo tengo una alteración de mi estado de ánimo, atenderme cuanto antes, porque yo no soy neuropsicólogo, ¿no? Pero es importante reconocer que el trastorno mental lleva cierto deterioro funcional y estructural a nivel cerebral. Entonces, si yo dejo pasar en algún momento por mucho tiempo la afección, puede llegar un momento que cuando yo quiera hacer un cambio importante en mi vida, se me va a complicar un poquito más. Espero haber respondido. Es difícil para una persona sobrellevar la vida con depresión o con ansiedad, pero cuando son las dos todavía lo complica un poco más. Jerry, no. No, la depresión y la ansiedad no me pueden llevar a un estado maníaco. No. En todo caso, la depresión es una entidad única, es un trastorno único. O sea, una persona puede tener depresión solamente, ya es una afección importante, pero la depresión también forma parte de un trastorno bipolar. De hecho, esa es una característica para hablar de un trastorno bipolar. En el trastorno bipolar puede haber una hipomanía o una manía, que son elevaciones del estado de ánimo. Y va a haber depresión, pero la ansiedad y la depresión no me llevan al estado maníaco. No, no es así. Tal vez a lo mejor lo expliqué de manera incorrecta, pero no tiene nada que ver, tal así como se ve ahí. Entonces, puedo yo padecer depresión y nada más tener ese padecimiento, puedo tener ansiedad y nada más tener ese padecimiento. Pero lo que comentaba hace un momento es que generalmente en el trastorno bipolar los primeros episodios son depresivos. Por eso, la depresión tiene que ser evaluada en el primer evento. Entonces me dice,
Puede ser mis trastornos derivados de un tercer trastorno. La comorbilidad es una situación que puede darse. Es decir, eh, ese, voy a hacer una relación un tanto aleatoria, ¿no? Entonces resulta que yo tengo un diagnóstico de un trastorno de personalidad. Yo puede ser que haya sido diagnosticado con un trastorno limítrofe de la personalidad. Y esas interacciones que yo tengo hacia el exterior puede ser que en algún momento me lleven a contactar con la depresión y que me lleven a contactar con la ansiedad. Entonces ahí podría ser ese elemento, ¿no? Puedo ser que yo tengo un trastorno límite de la personalidad y que además tengo depresión y que además tengo ansiedad. O sea, sí es posible llegar a tener tres diagnósticos en este caso. Eh, mm, mm, mm. La depresión necesariamente se trata con medicamento. Hubo un cambio importante en 2019. Anteriormente las guías clínicas daban como seguimiento a que una persona pudiera tener tratamiento farmacológico si tenía una depresión de leve a severa. Las guías clínicas han cambiado y dicen que una persona puede ser candidata a tratamiento farmacológico incluso por una depresión leve. Es importante que no porque yo considere que tengo depresión me voy a medicar. Otra vez, recuerdo, ¿no? Acudo a un profesional de la salud para que identifique si es necesario e inclusive cuál es el mejor medicamento para mi persona. La recomendación es como, sí, el medicamento es una parte importante. Emilia, hola. ¿Qué tan frecuente es que la persona con un trastorno de ánimo de personalidad abuse de sustancias psicoactivas? Es muy común, es muy, muy común. Sobre todo en la ansiedad, hemos visto que es muy común recurrir a sustancias depresoras del sistema de ánimo. La persona ansiosa, muy, muy común el consumo de cannabinoides, marihuana, muy, muy común el consumo de alcohol. ¿Por qué? Porque a través del alcohol, al ser un depresor, la persona se siente tranquila. Pero habrá que checar que aquí ya no hablaría de una comorbilidad, sino de un trastorno, de un diagnóstico dual. Es decir, ahora tengo depresión y como me enteré que el alcohol me calma, ahora tengo un alcoholismo. Entonces ahora tengo dos problemas con el que trabajar. Eh, mm, en la ecuación de los trastornos de personalidad también, o sea, habría que checar qué trastorno específicamente, pero es muy común en el trastorno límite que haya inclusive hasta una experimentación de las sustancias. En trastornos, por ejemplo, antisociales, también es muy común el uso de sustancias. Entonces, sí, es frecuente. Una estadística no te la pudiera decir en este momento, pero es bastante frecuente. En la depresión también he encontrado que hay una fuerte apego curiosamente, yo he encontrado a través de mi experiencia empírica aquí que de pronto utilizan también depresores, es decir, una persona con depresión suele usar marihuana, sobre todo jóvenes, y alcohol un poquito más en adultos, pero también buscan en la sustancia de pronto sentir, ¿no? Entonces algunas personas dicen, ¿sabes qué? Es que me siento muy mal, entonces encontré, por ejemplo, en la metanfetamina esta capacidad de sentir, de euforia, de sentirme alerta, entonces sí puede haber en algún momento alguna relación entre el trastorno mental y el consumo de sustancias, bastante común. Lee dice, hola, Lee dice, en 2019 subieron una noticia que se trata de un casco que reinicia el cerebro, de hecho llegó a España llamado Nueva Esperanza contra la depresión. ¿Qué piensa de eso? No sé específicamente qué sea, lo que sí sé es que hay tratamientos alternativos. Aquí en el Hospital de Salud Mental uno de los tratamientos alternativos es la terapia electroconvulsiva. No es propiamente toques, no es lo que se cree muchas veces acerca de lo que es la terapia electroconvulsiva, pero que implica el uso, ¿no? de herramientas técnico-médicas que llevan al restablecimiento de la funcionalidad de la persona. Entiendo que hay tratamientos de estimulación intracraneal, si no mal recuerdo, y que posiblemente haya otros. Entonces, ¿qué es la recomendación? ¿No? Siempre a llegarnos a tratamientos e instituciones con validez y con confianza que puedan brindarme un tratamiento que aunque pueda llegar a ser complementario o alternativo, tenga cierta
pues confiabilidad, ¿no? De su utilidad. Específicamente, no sé, el índice, si quieres, luego me dices de qué se trata me pasas la noticia, tú tienes mi correo y lo platicamos. Inclusive sería interesante saber un poquito de eso. ¿Ok? Chris me dice, ¿me podría dar alguna técnica para manejar el miedo y la ansiedad? Por supuesto. Hay una, las técnicas iniciales, ¿no? O sea, lo primerito que yo debo de hacer cuando estoy pasando o cursando por un ataque de pánico o por una crisis ansiosa es controlarme, ¿no? Entonces, las técnicas más efectivas de inicio, es decir, que me van a ayudar a controlarme, las técnicas de respiración y las técnicas de relajación. Entonces, a lo mejor no me van a resolver el problema, pero me van a tranquilizar al grado que mi mente pueda estar más clara. Pueden buscar en YouTube, hay una técnica muy buena, sobre todo cuando se maneja tensión muscular, que es la técnica de relajación progresiva de Jacobson. Eh, pueden, yo les recomendaría que busquen la página de Facebook del Hospital de Salud Mental y si quieren en esta misma descripción, en esta misma invitación que se hace, puedo poner algunos datos o me pueden dar su correo y yo les reenvío alguna información. En YouTube así lo busco. Técnica de relajación progresiva de Jacobson. Es un video de 19 minutos en donde me va diciendo qué es lo que voy a hacer. E implica que voy a tensar de manera progresiva de cabeza a pies todos los grupos musculares. Voy a mantener una tensión para posteriormente destensar de pies a cabeza. Y esto va a darle una sensación de descanso. Las técnicas de respiración, hay muchas técnicas de respiración diafragmática, técnica de respiración lenta y les comento una muy, muy sencillita. Es una respiración que se llama 4-7-8, así como está. Entonces, ¿qué consiste el 4-7-8? Voy a respirar en 4 segundos. Respiro en 4 y luego voy a mantener en 7 segundos. Es decir, respiro en 4, mantengo mi respiración 7 segundos, la contengo y exhalo en 8 segundos, de manera lenta. Después, otra vez vuelvo a respirar en 4 segundos. Mantengo 7 y vuelvo a exhalar en 8. 4, 7, 8. Es una técnica de las más sencillitas que hay. Hay técnicas lentas, diafragmáticas, también puedo poner un poquito de información. Eso es lo primerito. No me va a quitar la ansiedad, pero me va a poder tranquilizar para poder llevar a cabo algunas técnicas más profundas que podemos revisar en procesos terapéuticos ya cognitivas, ¿no? Entonces ya revisar mi pensamiento para ver qué es lo que me está ocasionando ese temor o esa tristeza y reestructurar. ¿Qué opina de la medicina ortomolecular el uso de CBD para tratar este tipo de problemas? En cuanto a la medicina ortomolecular, debo decir una cosa, no sé si por ahí la presentación la miraron, yo no soy médico, soy psicólogo, entonces en cuanto a la medicina ortomolecular, la verdad no desconozco. En cuanto al uso del tratamiento de CBD, es importante saber y reconocer que hay estudios que avalan la efectividad del CBD, pero del CBD, ¿ok? A veces no sé si es una confusión o no sé si es una ganancia secundaria. Dicen, es que la marihuana es buena para tratar esto. No, el CBD es un extracto, es uno de los 254 elementos que tiene la marihuana. Entonces, hay algunos estudios que avalan cierto nivel de efectividad para manejar sobre todo la parte de la ansiedad. ¿Ok? Entonces, sí, pero que sea un extracto y que sea de un medicamento avalado por un laboratorio importante, lo cual aquí en México todavía es un poco complicadito de conseguir. Sandra, hola Sandra. El hospital tiene servicio al público para aplicar exámenes que se requieran para algún trastorno, ejemplo para el TLP. Claro, nosotros tenemos, nuestros servicios son 3 principalmente: consulta externa, hospitalización y urgencias. Entonces, las personas pueden acudir con nosotros al servicio de consulta externa para pedir una cita en donde se me va a asignar a un médico psiquiatra, quien va a hacer esa evaluación. No es un examen como tal, es una evaluación a través de una entrevista y se va a identificar cuál es el diagnóstico de la persona y se va a dar un tratamiento y ya puede referir, generalmente lo hacen, a un tratamiento psicológico, terapéutico. Entonces sí, sí lo hacemos. Ya vi el correo, ahorita checo eso. Y por ahí un agradecimiento.
Pues prácticamente yo estaría terminando, sería esta presentación, se prolongó un poquito de más por la pausa, por las preguntas, pero espero que haya sido de su agrado, espero que haya sido útil, espero que haya generado dudas. Si hay dudas, anímense a conocer un poquito más acerca de esto. Y como siempre les decimos, las puertas del Hospital de Salud Mental están abiertas para todas las personas. Somos una institución, una asociación civil sin fines de lucro que su único objetivo es ayudar a las personas que tengan la necesidad de restablecerse su salud mental. Me presento otra vez, mi nombre es Yahvé García, soy actualmente coordinador del área de psicología en hospitalización y quedo a sus órdenes para cualquier duda. Gracias por acompañarnos, los esperamos el próximo jueves a la misma hora, esperando que no haya interrupciones. Bonito día y muchísimas gracias. Hasta luego.